Hola amigos, mi nombre es Den y hoy estaré visitando una de las reservas naturales de Massachusetts, Quabbin. Acompáñenme para ver qué nos ofrece esta reserva natural. Bueno, aquí vamos a ver qué es lo que se puede y no se puede hacer en esta reservación. Miren qué bonita. Es algo maravilloso. Estamos rodeados de varios árboles. ¿Sí? Es un área forestal preciosa. Bueno, aquí encontramos un letrero en el cual nos dice qué es lo que se puede y no se puede hacer. Aquí dice que Quabbin, la reserva de Quabbin es una reservación que está administrada, cuidadosamente administrada por el Departamento de Conservación y Recreación de Massachusetts. ¿Sí? Tenemos de todo lo que es el área. Ustedes ven en el medio, esto acá es que construyeron esa presa de agua. ¿Qué es lo que se puede hacer y no se puede hacer? No se puede nadar, no se puede jugar o caminar en el agua, no se puede alimentar a los animales, no pueden hacer fuego, no se puede caminar cuando los lagos estén congelados, no puedes traer animales domésticos, o sea que no puedes traer a tus mascotas, no se puede traer bebidas alcohólicas, no se permite el ruido intenso, no se permite resbalar en lo que es alrededor de las presas, tampoco se permiten los drones. ¿Qué sí tú puedes hacer acá? Tú puedes manejar bicicleta, tú puedes pasear en bote, tú puedes pescar y puedes caminar en la costa. Son cosas que sí se puede hacer acá en esta reserva. Miren, es algo maravilloso. Vamos a ver más adelante qué es lo que nos espera.
Quabbin es una reserva natural que se encuentra en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos, exactamente en el pueblo de Belchertown. Por miles de años, este territorio perteneció a los indios, a la tribu Nipmuc. No sé si pronuncio bien o no, pero les dejaré aquí el nombre. Nipmuc, esa tribu, se refería a este lugar como Quabbin, o sea que en su idioma nativo llamaban a este lugar Quabbin, que traducido al inglés significa The Meeting of Many Waters, o traducido al español significaría el encuentro de muchas aguas. Este territorio, que fue por miles de años, que perteneció a los indios Nipmuc, quienes aprovecharon su abundante agua y su gran riqueza agricultural, fue también codiciada por los europeos, siendo así que en el siglo XVII su población de los indios Nipmuc empezó a disminuir debido a las guerras y enfermedades traídas por los europeos. Y es así que este valle fue rápidamente establecido o tomado por los europeos. Aquí los europeos establecieron 4 pueblos, que son Dana, Enfield, Prescott y Greenwich. Ellos se establecieron a lo largo y ancho de esta reservación. La reservación mide aproximadamente 81,000 acres, que es igual a 126.5 millas cuadradas o 328 kilómetros cuadrados. El área de la presa, o sea, donde se almacena el agua, es igual a 39 millas cuadradas, con una costa de 118 millas. Esto nos da casi 101 kilómetros cuadrados o 24.960 acres, con una costa de 200 kilómetros. O sea que el área donde se almacena el agua es bastante grande. Bueno, aquí, desde otro punto de esta reserva natural, podemos observar qué grande es. Fíjense. Si ustedes miran, en esta reserva de agua se ve que hay islas, ¿sí? Miren para allá, es grande. Como les dije, todo este territorio alguna vez fue habitado por la tribu Nipmuc, o sea, los indios Nipmuc vivían aquí. Pero ya para el siglo XVII empezó a bajar su población, ¿sí? Debido a guerras y enfermedades que había. Ahí es cuando los europeos se tomaron
este territorio. Su extensión en sí, todo lo que es esas montañas ahí, las islas, todo lo que es el agua y todas estas áreas que vemos boscosas, ¿okay? En realidad toda esa extensión llega a medir alrededor de 81,000 acres. ¿Sí? Fíjense. Cuando se asentaron los europeos, ¿sí? Establecieron 4 pueblos, que eran el pueblo de Dana, Enfield, Prescott y Greenwich. Aquí existía y había pueblos. Si vemos aquí, tenemos 2 fotos, ¿sí? La foto de arriba, esta, ustedes pueden ver que hay casas, ¿sí? Aquí hay casas. Pues aquí es cuando ya empieza la construcción, fíjense. Esta es una vista de uno de los pueblos que estaba asentado en todo este lugar, que era el pueblo de Enfield. Son 4 pueblos vivían en este lugar. ¿Okay? Recuerden, inmenso. 81,000 acres. Todo esto. Es una belleza. Si pudieran ver. ¿Se imaginan aquí 4 pueblos que vivían? Dana, Enfield, Prescott, Greenwich. Este territorio, debido a su riqueza en la agricultura y la abundante agua, en algún tiempo, sí, era bien poblada. Pero ¿por qué es que decidieron construir una presa de agua en este lugar? En este valle, sí. Es grande, fíjense. Desde el lugar trato de enseñarles qué grande que es. Más adelante les explicaré a qué y por qué escogieron este lugar para construir la presa de agua. Bueno, aquí nos encontramos en la parte más alta de esta reserva natural. ¿Ok? Fíjense, a mis espaldas tenemos esta torre, ¿sí? Que ofrece, pues desde ahí arriba, yo creo que ofrece una bonita vista, todo lo que es esta reservación, ¿sí? Fíjense, estamos rodeados prácticamente de árboles, todo esto. Y aquí se puede venir a pasear. Bueno, decirles qué pasó, cómo o por qué las autoridades escogieron este territorio para construir esa presa de agua. Miren qué grande. Como sabemos, este territorio por miles de años fue propiedad o habitada por los indios Nipmuc. Para el siglo XVII,
pues empezó a bajar su población debido a guerras y enfermedades traídas por los europeos. Sí, so que empezaron los europeos a tomarse y a establecerse en toda esta región. Como les mostraba en la foto anterior, todo esto, pues los europeos se lo tomaron y establecieron 4 pueblos. Okay, Dana, Enfield, Prescott y Greenwich. ¿Sí? Esta área era rica en su agricultura. Me imagino que aquí pues se cultivaban bastantes legumbres, raíces, qué sé yo. ¿Sí? Y tenía bastante agua, como podemos observar. Pero ¿qué pasó? Que para el siglo XIX, con esto de la industrialización, muchos de sus habitantes empezaron a emigrar al área metropolitana de Boston, ¿ok? Para conseguir un mejor trabajo. Así es como esto fue bajando de población y el costo de los terrenos pues se fue deteriorando, fue bajando el precio, o sea que ya no valía mucho. ¿Me entienden? Ahí pienso yo que deciden, al tener la oportunidad de comprar estas tierras y hacer un trato con los residentes de todo este valle, pues empezó la construcción. ¿Sí? Fíjense, es algo muy bonito. $81,000 acres. Es inmenso. Es inmenso. Pero para seguir hablando y hablarles cómo empezó todo y en qué año se empezó a construir, voy a hacer otro video y me voy a ir a otro lugar de esta reserva. Ok, voy a ir a otro lugar de esta reserva para hablarles un poco acerca de la historia de cómo se construyó, ok, en qué año empezó, en qué año se terminó, cuánta agua abastece o cuánta agua se almacena en esta represa, ok, y a cuántas personas provee. Ok, síganme por este canal, no olviden suscribirse, darle me gusta, activar la campanita para que así puedan ustedes seguirme, ¿me entienden? Con más videos como este. Ok, compartan. Gracias a todos por ver este video y nos vemos en una próxima.